El día de hoy les mostraré cómo utilizar la fórmula de sumar puntos y punto conjunto con el comodín asterisco. Para utilizar este nuevo criterio, primero vamos a hacer una retro del tema donde decimos que el rango de suma es donde tenemos los valores a sumar. El siguiente criterio es donde tenemos el rango, donde se encuentra el criterio que vamos a utilizar, por ejemplo, el producto. Y por último vamos a definir qué criterio en específico queremos sumar. En este caso el nombre del producto que queremos utilizar va a ser A02. Entonces, si está exactamente escrito tanto en la función como en la tabla de base de datos, entonces va a ser esta sumatoria. Si agregamos un número más o algún espacio o cualquier otro criterio que no esté exactamente escrito en la tabla, no hará la sumatoria. Entonces, para hacer el siguiente ejemplo, tenemos doble criterio, ¿no? Entonces tenemos el criterio del producto y el criterio del nombre del estado. Entonces, para fines prácticos yo lo dividí de esta forma. Nada más necesitamos saber y seleccionar una vez el rango de la sumatoria. El rango de los criterios vamos dependiendo, utilizando cuántos necesitemos, los vamos agregando. Entonces, en este caso lo que queremos agregar es la sumatoria de Hidalgo, pero en la base de datos no está escrito en una sola celda la palabra Hidalgo, sino que tenemos una frase en cada una de estas celdas. En este caso tenemos y dice que es el estado de Hidalgo, país México. Entonces por eso nos hace esta sumatoria. Para utilizar este comodín, lo que vamos a utilizar es dentro de las comillas, antes de la palabra y al final de la palabra, vamos a utilizar este comodín, el asterisco, para que haga la sumatoria. Entonces lo que va a hacer es buscar el criterio 1, que es el producto A02, y después se va a la siguiente columna, que es la del estado, y va a buscar la palabra Hidalgo, y si está escrito exactamente tal cual en la función como en la base de datos, no importará si está al principio, al final o si hay una frase en la celda, va a ser esa sumatoria. Entonces es así como funciona. Vamos a hacer el filtro para validar la información. Entonces decimos que el producto es el A02 y el estado es el de Hidalgo. Entonces seleccionamos únicamente este criterio y estamos validando que la sumatoria es 49.000, la misma que nos da la función aplicando estos filtros. Entonces aquí cabe recalcar que para que funcione la fórmula o tengamos el valor deseado, es identificar qué criterio es el que queremos que nos haga la sumatoria y identificar que sea un valor único, no repetible en otras celdas. Por ejemplo, si yo hiciera la sumatoria de acuerdo a la palabra estado, me va a sumar una cantidad diferente, ya que esta palabra se encuentra tanto para el estado de Hidalgo como el estado de Puebla. Entonces aquí lo importante es eso, identificar una palabra clave que nos pueda hacer una sumatoria. Entonces por ejemplo, aquí en Puebla debe estar escrito exactamente tal cual lo tenemos en la base de datos. Bueno, hasta este punto creo que se entiende cuál es la función del... Vamos a aplicar un último ejemplo con una función que tiene tres criterios. Entonces va a buscar de acuerdo al producto, que es A02, de acuerdo al estado, que es el de Hidalgo, y un último que es en qué mes se encuentra la sumatoria, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo único que voy a agregar es los asteriscos en la palabra estado, ya que los demás no hay necesidad, ya que están escritos exactamente en la función como en la base de datos. Si bien este es un ejemplo sencillo donde solamente en una función hemos cambiado dos veces el nombre del estado, pero ¿qué pasaría si tomáramos un ejemplo donde el criterio fueran más de 100 veces en el producto o en el mes o en el nombre del cliente o en el estado? Entonces hay una forma práctica de hacer esa función. Entonces, donde vamos a formular lo siguiente: sumar conjunto, y nos vamos a la base de datos. Yo voy a seleccionar toda la columna donde está el monto, F4 para fijar. Voy a seleccionar el criterio que es en la columna del estado, en la columna C, fijo con F4, coma,
y voy a poner entre comillas el nombre del estado. Entonces le doy enter, voy a agregar el comodín tanto al principio y al fin y enter. Entonces, suponiendo que tenemos una lista, no sé, de 32 estados en los cuales queremos que hagamos una sumatoria por cada uno de ellos, para no estar formulando cada una de las fórmulas de acuerdo a este nombre, o en un ejemplo más grande donde tengamos un criterio arriba de 100 o de 1000 criterios, entonces lo que vamos a hacer es borrar este nombre del criterio y vamos a seleccionar la celda que necesitemos. En este caso es la celda C5, le voy a dar enter. Entonces lo que voy a hacer es concatenar asterisco, que lo voy a poner entre comillas, y voy a utilizar end para concatenarlo con la palabra de Hidalgo, tanto al principio como al fin. Voy a utilizar lo mismo, nuevamente end y entre comillas asterisco enter. Entonces replico y copio la fórmula en cada uno de los estados que necesito que haga la sumatoria. Entonces es así como nos evitamos estar escribiendo dentro de la fórmula cada uno de los nombres de los estados y concatenando el asterisco para que nos haga la sumatoria de acuerdo a la base de datos. Solamente tengo en la base de datos dos ejemplos, que es Hidalgo y Puebla, pero si yo agregara cualquiera de estos, pues igual me haría una sumatoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar Durango. Y aquí me estaría haciendo la sumatoria. Como ven, esto es algo sencillo y aquí dependerá mucho de la información que necesiten y de cómo está integrada en su base de datos. Aquí la comodidad es que al agregar los asteriscos al principio y al final de la palabra que necesitamos, dejamos nuestra base de datos intacta, así tal cual nos arroja nuestro sistema. Pero si quisiéramos hacer las cosas más sencillas, obviamente podemos eliminar información que es innecesaria. Y es aquí donde entra una nueva función, pero esta se la estaré explicando en el siguiente video.